Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión general del Centro Médico ABC. Como cada segundo martes del mes corresponde a investigación y el día de hoy tenemos una sesión de investigación atípica, diría yo. Tenemos a dos médicos quirúrgicos con altas especialidades, eh, con doctorado, que nos van a presentar su trabajo de doctorado. Estos médicos, que les agradezco por haber aceptado la invitación, pertenecen a los programas de posgrado que tenemos en el Centro Médico ABC. Nosotros somos el único centro médico en Latinoamérica que permite hacer que sus médicos de posgrado en formación sean residentes de entrada directa, indirecta, alta especialidad, incluso parte del cuerpo médico o incluso colaboradores, eh, que tiene programas de maestrías o doctorados avalados por la NAWAC. Entonces, los médicos que estén interesados en cursar alguno de estos programas, por favor pueden acercarse a enseñanza. A partir del próximo año se vuelve a abrir el programa. Muchas gracias a Paola y a Juan por aceptar la invitación. El primer trabajo será presentado por la doctora Paola Zamora, que es traumatóloga y ortopedista, maestra en ciencias, y este es su tesis de doctorado. Pau. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Enseñanza e Investigación. El título del trabajo que les voy a presentar a continuación es Comparación del efecto analgésico de la administración intraarticular de ropivacaína al 2% versus ropivacaína al 7.5% en el postoperatorio inmediato de artroscopía de rodilla. Este trabajo cuenta con la aprobación del Comité de Ética e Investigación del Centro Médico ABC y registro ante Clinical Trials. El contenido de mi presentación es introducción, antecedentes, metodología, resultados y trascendencia clínica. Como introducción, con los antecedentes epidemiológicos, en el 2006 en Estados Unidos de Norteamérica se realizaron 6.3 millones de artroscopias de procedimientos quirúrgicos ortopédicos ambulatorios. De estos corresponden 1 millón de artroscopias de rodilla, y en una bibliografía más actualizada, en Australia en el 2018 se realizaron 868.482 artroscopias de rodilla, y se estima que anualmente un cirujano realiza una mediana de 47 artroscopias de rodilla. Entonces, ¿qué es la artroscopía de rodilla? Digo, no sé qué tanto anden aquí de ortopedia, pero es un procedimiento de mínima invasión. Este video lo que nos muestra es una lesión, una ruptura simple de menisco. Corresponde, les decía, a un procedimiento de mínima invasión donde se hacen 2 orificios parapatelares de 1 centímetro aproximadamente, y cuyas indicaciones son lesiones condrales, rupturas de menisco, cuerpos libres y lesiones ligamentarias. Entonces, estos son los portales parapatelares y nos van a permitir meter instrumentos de trabajo, introducir instrumentos de trabajo, tanto de visión como de trabajo, que nos van a permitir realizar de forma, como les comentaba, mínimamente invasiva, reparación, en este caso, una menisectomía parcial. Entonces, las contraindicaciones de este procedimiento son celulitis, artrosis avanzada y deformidad angular. Estas son algunas imágenes de pacientes con rupturas parciales de menisco, muy similar a la imagen que les presentaba en el video, con lesiones condrales grado 2 y lesiones, esta por ejemplo es del cuerno posterior del menisco medial, con una lesión condral grado 3 de Otterbridge. Ese es el estado basal de mis pacientes. La maniobra corresponde a la ropivacaína, a la aplicación de la ropivacaína. La ropivacaína es un anestésico local tipo amida de larga duración. Su metabolismo incluye menor solubilidad lipídica, por lo tanto menor toxicidad sistémica y mayor seguridad respecto a la bupivacaína. Y el efecto de uso de diversos analgésicos sobre el control del dolor en procedimientos similares a artroscopía de rodilla ha demostrado, y más adelante se los explico de nuevo, condrotoxicidad, así como combinación con algunos otros medicamentos. ¿Cómo voy a hacer la medición del desenlace? A través de la escala visual análoga, que es un método de medición del dolor empleado con mayor frecuencia en los centros de evaluación para el dolor, y su principal ventaja es que consiste en una escala gráfica sin palabras. Como antecedentes, esta es una tabla de evidencia donde les presento los estudios con pacientes a los que se les ha realizado artroscopía de rodilla, con diferentes medicamentos, aplicaciones de anestésicos intraarticulares,
Todos son ensayos clínicos, todos miden el dolor y algunos, como ven aquí, evalúan los efectos adversos. Los primeros en los primeros estudios vemos estudios con ropivacaína, diferentes concentraciones, asociados también a diferentes medicamentos, con volúmenes importantes como 18 mililitros y 20 mililitros, y los últimos estudios son bupivacaína, que prácticamente la bupivacaína, incluso en procesos de anestesia, están en desuso debido a que presentan efectos secundarios importantes, como náusea, vómito, dolor de pecho, náusea, mareo, taquicardia, que incluso está asociado a la muerte. Y otra cosa importante es que dosis menores a esta concentración se consideran placebo. Como tal, y como vemos aquí, no hay un estudio que analice la ropivacaína de forma aislada, y como les comentaba, estas cócteles de medicamentos están asociados a condrotoxicidad. Dentro de la metodología, el planteamiento del problema, la cirugía de artroscopía de rodilla es la cirugía ortopédica que se realiza con mayor frecuencia en el Centro Médico ABC. Tan solo en el 2019 se realizaron 340 procedimientos, por lo tanto es importante mejorar el control del dolor postoperatorio en pacientes postoperados de cirugía artroscópica de rodilla y así disminuir el uso de opioides, que está asociado a un riesgo de adicción y que actualmente se considera un problema de salud pública. La justificación: la prevalencia del dolor moderado, de intensidad moderada a severa en pacientes postoperados de artroscopía de rodilla es del 71.2%. De esta, la prevalencia de dolor agudo corresponde al 37.5% y del dolor crónico al 33.7%. Esto supera la prevalencia comparada con otros procedimientos quirúrgicos de diferentes especialidades. La siguiente plática corresponde a otra especialidad utilizando un poco este sistema, que es cirugía general. Hasta la fecha no se ha evaluado la eficacia de la ropivacaína en el control del dolor postoperatorio en artroscopía de rodilla. Y en esta diapositiva vemos la mediana de dolor en el primer día del postoperatorio en diversos procedimientos de acuerdo a la escala de EVA, y podemos observar que las especialidades con mayor incidencia de dolor es obstetricia y ortopedia y traumatología. De estos podemos analizar que más del 50% de sus pacientes tienen un dolor mayor o igual a 4 de la escala de EVA, que se considera un dolor moderado a severo. Los objetivos: el objetivo general es evaluar el efecto analgésico de la administración intraarticular de ropivacaína al 7.5% en pacientes postoperados de artroscopía de rodilla. Los específicos es evaluar la administración de este medicamento, que es la ropivacaína al 7.5%, tanto en el consumo de opioides como en la movilidad de rodilla. La metodología: el propósito de este estudio es establecer la relación causa-efecto, es un diseño experimental, es un ensayo clínico aleatorizado triple ciego. Este es el modelo arquitectónico, se los voy a decir muy brevemente, que además viene como con letras muy pequeñitas. El estado basal, como se los comenté al inicio, son pacientes programados para artroscopía de rodilla con una demarcación diagnóstica. Me voy a enfocar en los criterios de selección, que es lesión articular de Otterbridge menor a 4 y lesión simple de menisco. Criterios de exclusión: enfermedad neuromotora o alteración de la marcha, fuerza o sensibilidad, adicciones, enfermedades mentales en tratamiento médico, enfermedades hepáticas, alergia al medicamento, candidatos a recibir anestesia epidural o peridural, dolor crónico en tratamiento, embarazo o lactancia. Eliminación: cualquier evento postoperatorio que obligara a la suspensión de la cirugía o que no impidiera la aplicación de la ropivacaína, así como aquellos pacientes a los cuales se les colocó un drenaje postoperatorio. La estratificación, que hablaré más adelante de estas variables, corresponde a la edad, tiempo de evolución, sexo, índice de masa corporal, actividad física, causa de la cirugía, duración de la cirugía, uso de isquemia y tipo de lesión del cartílago. Estos pacientes se aleatorizaron, cada uno recibió diferentes maniobras, uno de ropivacaína al 7.5% y el otro grupo ropivacaína al 2%. Se consideró como maniobra conjugada el uso de analgésico suplementario, en este caso la dosis de opioide, que es Tradol de 50 miligramos, y el desenlace es la incidencia del dolor moderado a severo, que es mi objetivo principal. La medición se realizó a las 2 horas de la cirugía. El reporte del dolor lo hacía el paciente a través de la escala de EVA y se consideró leve de 0 a 3 puntos, moderado de 4 a 10 puntos y los desenlaces secundarios, la movilidad y los efectos adversos.
Este es un diagrama de procesos de qué fue lo que hicimos a lo largo de estos. Cada que llegaba un paciente a quirófano fue primero la firma del consentimiento informado, entraba un proceso de analgesia y anestesia perioperatoria, se realizaba la cirugía, se consideraba el término de la cirugía al momento que se suturan los portales parapatelares. Posteriormente se realiza la aplicación de la ropivacaína de acuerdo a aleatorización. El paciente pasa a recuperación, donde puede hacer la solicitud de opioide en caso de dolor en la escala de EVA mayor a 4 y se hace una evaluación del dolor a las 2 horas del postoperatorio. Entonces, en este video es un poco ejemplificar cómo se hizo la maniobra, que es la aplicación intraarticular, una vez que los portales ya se encontraban suturados. Entonces, les voy a presentar los resultados. Dentro de los resultados, este es el diagrama de inclusión de pacientes. Los pacientes, bueno, se evaluaron para inclusión a 96 pacientes. De estos se excluyeron 26, no cumplían los criterios de inclusión 21, se negaron a participar 5. En total se incluyeron 70 pacientes. El cálculo de tamaño de muestra se realizó considerando una diferencia del 30% en el control del dolor. Se aleatorizaron estos 70 pacientes, se asignaron a los diferentes brazos de la maniobra, no hubo pérdidas en el seguimiento y se realizaron 2 análisis por intención al tratamiento y por protocolo, es decir, en protocolo excluimos a aquellos pacientes que recibieron opioide dentro de las primeras 2 horas del postoperatorio. Entonces, en el análisis por intención a tratar, esta es la distribución de las características de los participantes que se aleatorizaron para las diferentes dosis de ropivacaína. Y como vemos, no hay diferencias entre los grupos, son grupos que estaban balanceados y no hubo una diferencia significativa en la distribución de las variables de la estratificación pronóstica. En esta figura pongo la distribución de estas características y lo importante es ver que todas estas variables que presentan los pacientes, existe una diferencia del más del 10% en la exposición a una variable, y esta diferencia solo se observó en actividad física, etiología, grado de la lesión, que podría ser 1, 2 o 3, de acuerdo a la clasificación de Otterbridge. Estas son las variables periféricas, donde no encontramos diferencia significativa en la distribución de estas variables. Y esta es la tabla 1, donde les voy a presentar la incidencia del dolor moderado a severo, el consumo de opioides y la movilidad en los 2 grupos de aplicación de dosis de ropivacaína. Tenemos que existe una diferencia significativa en el grupo de pacientes que recibió la maniobra con ropi al 2% y de los que recibieron ropivacaína al 7.5% con un valor de P menor a 0.001. Entonces, esta diferencia es estadísticamente significativa en el control del dolor con una reducción absoluta de riesgo de 57.5% y un número necesario a tratar de 2. No encontramos diferencia significativa en el consumo de opioides y tampoco en la movilidad. Y bueno, aquí lo que hice fue un modelo ajustado de acuerdo a estas variables, a las variables que les presenté en esta tabla. Hice un modelo ajustado, que es este. Entonces, ya sabíamos que sí existía una diferencia significativa en el control del dolor entre estas 2 dosis. No encontré una diferencia en la actividad física ni en la etiología de la lesión, en este caso degenerativa, y lo que encontramos es que la gravedad de la lesión condral cobra una relevancia estadística. En el análisis por protocolo, nuevamente están las variables del estado basal, donde no se encuentran diferencias significativas en la distribución de estas variables de acuerdo a la estratificación pronóstica. En el análisis por protocolo, de nuevo encuentro estas diferencias del más del 10% en la exposición a la variable, en actividad física, en la etiología, en el grado de lesión articular, de condral 1, 2 y 3. Y en la tabla de incidencia del dolor moderado a severo, la presencia de movilidad, aquí en este análisis ya excluimos a los pacientes que se les administró un opioide y se mantiene significativa esta diferencia en el control del dolor. La movilidad no encontramos diferencia, podemos asumir que los pacientes movían a pesar del dolor.
y esta diferencia es significativa con una reducción absoluta del riesgo del 67% y un número necesario a tratar de 2. De nuevo les presento este modelo donde no encuentro, bueno, ya habíamos visto previamente esta diferencia entre el control del dolor con las 2 dosis o la concentración, la diferencia de concentración de la ropivacaína. En cuanto a actividad física, la etiología no hubo una diferencia, sin embargo, la gravedad de la lesión de nuevo cobró una relevancia estadística. Dentro del análisis estratificado, es decir, esto que era una sola variable, lo convertí en estratos, y estos estratos se los presento aquí. Está un poquito pequeño, pero bueno, este es el primero en los 2 análisis, que es intención a tratar y análisis por protocolo. Vemos que en la lesión contral grado 1, tanto para intención a tratar como por protocolo, tenemos un valor de P que es la de 0.04 con un poder estadístico del 83.47%, y en la letra D de nuevo tenemos que es significativa y aunque baja este poder estadístico. La lesión contral grado 2 y grado 3 observamos algunos cambios. En el modelo por intención a tratar de dolor moderado a severo en la lesión contral grado 2, que corresponde a la letra B, de nuevo es significativo con un poder estadístico del 82%, y el modelo donde es análisis por protocolo, el valor de P es nuevamente significativo con un muy buen poder estadístico del 87.72%. Lo que cambia es la lesión condral grado 3. La lesión condral grado 3 por intención a tratar, podemos ver que el valor de P ya no es significativo y el poder estadístico es muy bajo en intención a tratar, y por protocolo, en esta diferencia de dosis, tampoco es significativo el valor de P y el poder estadístico es bajo. Lo que puedo entender es que probablemente este estrato necesitaba un mayor número de muestra para entonces entender qué ocurría en el control del dolor. Como conclusiones, el uso de la ropivacaína al 7.5% por vía articular administrada al término de una artroscopia de rodilla permitirá el control del dolor de forma segura, ya que resulta en una disminución en la frecuencia del dolor moderado severo en valores de EVA, de la escala de EVA, mayores o iguales a 4, con un número necesario a tratar de 2 al analizar el efecto a través de un análisis por intención a tratamiento o por protocolo. ¿Qué ocurre con los sujetos de lesiones tipo 2? Estos pacientes podrían tener un beneficio adicional en el control del dolor si hago una combinación de analgésicos que tenga suficiente potencia o modificaciones al tratamiento propuesto. Y en la lesión tipo 3, que era lo que les mostraba en los análisis previos, deberán realizarse estudios posteriores que permitan incluir un mayor tamaño de muestra en este estrato para la población de interés y plantear un esquema de tratamiento de acuerdo a la gravedad de la lesión. ¿Cuál es la trascendencia clínica de este estudio? Se ha reportado que la artroscopia de rodilla es un procedimiento ortopédico frecuente, como se los comenté en los antecedentes. El dolor de estos pacientes podría presentarse en un 62.5% de forma aguda. Y los resultados sugieren una reducción relativa del 60%, por lo que su incidencia podría reducir del 62.5% al 2% y asociado también al consumo de opioides. Actualmente, no existe un consenso en el tratamiento preventivo del dolor en pacientes postoperados de artroscopia de rodilla, y solo el 2.7%, que esto me parece muy importante, que realizan este procedimiento no utilizan un anestésico local y tampoco está estandarizado este procedimiento. Gracias. ¿Eso? Sí. Muchas gracias, Pau, por la presentación. Yo quiero primero felicitarte. Creo que es un ensayo clínico con una idea sencilla, pero útil, bien presentado, bien elaborado, con unos resultados que pueden cambiar la práctica clínica de los ortopedistas. Yo quisiera preguntar, antes de abrir las preguntas al público, al respecto de los eventos adversos. Yo quisiera, cuando comparamos 2 maniobras, es importante ver los eventos adversos. Supongo que no son diferentes, pero sugiero
ponerlo y hacer más énfasis al respecto. Yo quisiera preguntar si hay diferencia en cuanto a infecciones, sangrado o seguimiento a largo plazo respecto a los eventos adversos. Es una muy buena pregunta. De acuerdo a literatura, la ropivacaína tiene efectos adversos menor al 1%. Eso incluso se hizo en el cálculo de tamaño de muestra, que originalmente era 38 para cada grupo, y se decidió agregar este 1%, un paciente a cada brazo del estudio, en caso de tener efectos adversos. El tema también, que es una limitante de mi trabajo, es que el seguimiento es muy corto, son 2 horas de seguimiento. Obviamente no tuve pérdidas porque el seguimiento pues, son pacientes que están dentro del hospital, no es que no me van a contestar el teléfono después. Sin embargo, no hubo registro de efectos adversos en este estudio, y lo que se reporta en la literatura es mínimo, es menor al 2%. En cuanto a infecciones, no, los efectos adversos que se mencionan con mayor frecuencia son sistémicos, como taquicardia, como es un anestésico que se aplica intraarticular y que tiene cierto grado de absorción menor a la bupivacaína, pero en este estudio no hubo ningún efecto adverso. Gracias. Gracias, Pausa. Sería 0 contra 0%. Ajá. ¿Alguna pregunta aquí en Santa Fe o en observatorio para la doctora? Veo a la doctora Soto en observatorio. No la escuchamos, doctora Soto. No se nos pueden ayudar con su micrófono. Ya está. Hola, muchas Ya la felicidades escuchamos. por tu trabajo. Sin embargo, es muy importante que cuando estratifiques sepamos la N de cada estrato, porque de esta manera, pues, al tener 70 pacientes se reduce tu muestra y entonces quizás las diferencias estadísticas no las encuentras porque tu estudio no estuvo planeado para el 2 y el 3. Y la pregunta que te tengo es, ¿cómo concluyes que en el tipo 2 se tenga que asociar a tu analgésico algún otro medicamento y que esto es lo que funcione si no se ve en el trabajo? Hubo diferencias significativas como tal en el estrato 2, pero podemos considerar que existe un grupo de pacientes que presenta dolor y en ese sí se puede hacer una asociación. Como bien usted comenta, doctora, no se hizo un cálculo de tamaño de muestra para los diferentes estratos, entonces es probable que ahí fue donde los grupos, al momento de hacer la cirugía y de clasificar, identificar el grado de lesión condral, el estrato 3 fue el que quedara más, o sea, quedara con menos pacientes en ese estrato. Sí, muchas gracias. Nada más que sí, al concluir que lo puedes asociar cuando no se hizo dentro del protocolo, entonces no es concluyente, sino es sugerente. En el chat pregunta el doctor César Zambada, buenos días a todos, perdón, a las 24 horas del postoperatorio, ¿cómo les fue en el control del dolor? Como le comentaba, doctor, una de las limitantes de este estudio es que el seguimiento fue a 2 horas. No hay y que es parte como de lo que se propone después de esta tesis, darle un seguimiento mayor o más amplio en el tiempo a estos pacientes, que es 24 horas, y hay incluso estudios dentro de esta tabla de evidencia que les mostré que hacen un seguimiento hasta 7 días. Obviamente ya el fármaco pues, ya se absorbió en ese tiempo, pero hacen un seguimiento de cómo es el control del dolor en los pacientes hasta 7 días posterior a la cirugía. Bien, acá en observatorio, ¿alguna otra pregunta? No, en Zoom, alguien que levante la mano, por favor. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Paula. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Es un gusto para mí presentarles al doctor Juan Francisco Molina. Doctor Molina es cirujano de este centro médico con una alta especialidad en cirugía coloprocto, además maestro en ciencias, estudiante de doctorado, y nos presentará, de hecho, su trabajo del doctorado. Adelante, doctor Molina. Hola, muy buenos días a todos. Primero agradecer la invitación a la sesión general, al doctor Nogués y al doctor Talavera, que nos ha llevado para realizar estos estudios, pero sobre todo creo que el impulso de haber promovido
o esta iniciativa de hacer esta maestría y doctorado en el hospital. Somos la primera generación, la verdad es que yo, a manera de comercial, les invitamos mucho a ver, son muy interesantes tener esta facilidad para el centro médico, como lo mencionaba el doctor Nogués al principio. Creo que es una muy buena oportunidad para aprovechar siendo en el staff. Bueno, lo que les voy a presentar, si no se habían cansado de la ropivacaína, es mi estudio sobre el uso de la misma para el colgajo preperitoneal durante la plastía inguinal por la laparoscopía en el control de dolor posoperatorio. Un poco el marco teórico es que la prevalencia de la hernia inguinal es de las más altas. Se estima que cerca del 5% de toda la población general cursa con alguna hernia inguinal. El síntoma principal es básicamente dolor junto con el aumento de volumen. Y entonces vemos que en el abordaje laparoscópico bilateral, cuando tenemos estas hernias inguinales bilaterales, hemos apreciado que tienen mayor recuperación, una recuperación más temprana, así como menos dolor durante el posoperatorio, ya sea incluso o muy por arriba de la cirugía abierta. En la forma de abordar estos problemas de hernia inguinal existen en general, porque hay varios tipos de abordaje, en mínima invasión por laparoscopía, dos tipos de abordaje, que es el TEP y el TAP. El TEP es de una hernioplastia totalmente extraperitoneal y el TAP es de una hernioplastia inguinal laparoscópicamente transabdominal. La diferencia se trabaja sobre el mismo espacio, es que en el abordaje TAP, que es sobre el que vamos a trabajar aquí en este protocolo, es centrar sobre la cicatriz umbilical completamente a la cavidad abdominal, y una vez encontrada la región inguinal y la hernia, se abre el peritoneo y entonces se trabaja en este espacio que se llama espacio de Bogros. Esta línea verde que ven aquí muy ligera es una línea, es la línea que representa la malla en la región donde se coloca, y finalmente se sutura, se cierra el peritoneo. En el abordaje TEP lo que se hace es que este espacio se aborda desde la entrada en la cicatriz umbilical, se diseca todo este espacio, se trabaja sobre el mismo espacio, pero nunca se entra a la cavidad abdominal. Y ahorita les voy a presentar la gran mayoría de los estudios que ya existen, se han hecho con abordaje TEP, no con abordaje TAP, además de algunas otras cosas que mejoramos, por así decirlo, en este estudio. En general, el manejo y resolución del dolor en el posoperatorio inmediato de estos pacientes está reportado entre el 0.7 y el 6.5, por lo que el mejorar el dolor es uno de los objetivos principales en la cirugía de plastía inguinal. Como ya les mencionó también Paola hace un momento, en el uso de anestésicos locales, en lo que más tenemos experiencia es en utilizar bupivacaína, ropivacaína, por todas las características que ya también se mencionaron. La ropivacaína tiene en general menos efectos o eventos adversos y menos riesgo de cardiotoxicidad. Todos los estudios que se han hecho hasta ahora para plastía inguinal se han hecho sobre bupivacaína y no tenemos en realidad aleatorizados realizados con ropivacaína. En el planteamiento del problema, la plastía inguinal representa cerca del 3 al 5% de todos los procedimientos o condiciones tratadas en cirugía general, y el dolor postoperatorio puede llegar a ser incapacitante hasta en el 50% a 60% de las ocasiones. El uso de anestesia local en cirugía abierta y laparoscópica no es algo nuevo, ya sabemos que es seguro y resulta en menos dolor y mayor satisfacción para el paciente, pero los resultados en la forma de aplicación o en la aplicación, sobre todo en estos procedimientos de mínima invasión, siguen siendo un tanto controversiales. La justificación es básicamente encontrar el manejo y resolución o disminución del dolor en el posoperatorio inmediato, y los estudios, como ya les comentaba, que se han realizado han sido con todos abordaje TEP, uso de bupivacaína y plastías inguinales unilaterales aleatorizadas, de forma que los estudios que existen ahorita bajo este abordaje utilizando bupivacaína, a un paciente se le aleatoriza de darle la bupivacaína o administrar la bupivacaína, y al siguiente paciente no, y así se van aleatorizando uno a uno. Todos estos han tenido en tanto resultados contradictorios que ahorita vamos a ver en la parte final. Y la diferencia o lo que propusimos en este protocolo con esta pregunta de investigación sería: ¿cuál es la eficacia de la ropivacaína al 7.5% contra no aplicar la ropivacaína en el colgajo preperitoneal durante la plastía inguinal por laparoscopía para el control del dolor posoperatorio?
Siguiendo esta hipótesis de investigación, lo que queríamos saber era si realmente esta aplicación del 7.5% disminuye el dolor en este 30% o más, basados en esta clasificación ordinal de leve, moderada a severa de la escala visual análoga, y que lo hicimos en un seguimiento a las 4 y a las 12 horas del posoperatorio de haber aplicado el medicamento. Los objetivos específicos era básicamente clasificar el tipo de hernia por localización, tamaño y tiempo de evolución, determinar el número de complicaciones trans y posoperatorias y comparar el grado de dolor en este seguimiento a las 4 y a las 12 horas de que se colocó la ropivacaína. En el estudio diseño, lo que tenemos entonces son pacientes que tengan diagnóstico de hernia inguinal bilateral, solo se incluyeron pacientes con hernia inguinal o inguinofemoral bilateral, y estos fueron aleatorizados una región inguinal a aplicar el medicamento y la otra región inguinal a no aplicar el medicamento. La aleatorización se hizo con una tabla de Excel y el desenlace a medir fue encontrar el dolor o la escala de dolor a las 4 y a las 12 horas de que se operaron. Fue un triple ciego, el paciente y 2 observadores que estábamos involucrados no sabíamos sobre o un observador se dedicó a la aleatorización y comunicar a los 4 cirujanos que estuvieron incluidos en el protocolo para aleatorizar la zona o la región inguinal que llevaba la ropivacaína, y otro observador investigador se encargó de la recolección de los datos pre y postoperatorios, así como los datos del vaciamiento en la tabla de Excel. En el universo fueron todos aquellos pacientes que llegaron al consultorio para buscar atención sobre una hernia inguinal bilateral. Fue un método de muestreo aleatorio sistemático. Nos encontramos que buscando esta diferencia porcentual del 30% para calcular el tamaño de la muestra fue de 47 pacientes, que en realidad son 94 regiones inguinales. 47 de esas regiones inguinales, recordemos que cada paciente tiene 2 hernias inguinales, 47 fueron como control, donde no se aplicó la ropivacaína, y las otras 47 regiones inguinales sí fueron maniobras donde se aplicó esta ropivacaína. Pacientes de sexo indistintos como criterio de selección de más de 16 años y 11 meses, que son los que se nos permiten como cirujanos operar en el hospital. El diagnóstico de una hernia inguinofemoral que tuviera más de una semana de evolución con síntomas y un defecto constatado por ultrasonido o tomografía de más de 5 milímetros. Se excluyeron aquellos que tuvieran antecedente de plastía inguinal previa, algún antecedente o conocimiento de alergia, hipersensibilidad a ropivacaína, que fuera una plastía de urgencia o que tuvieran concomitantemente otra intervención programada además de la plastía inguinal. Se eliminaron aquellos pacientes solo que en el transoperatorio encontráramos el antecedente de alguna plastía inguinal laparoscópica que el paciente no conociera con anterioridad. Y entonces en la parte técnica quirúrgica de la metodología, la anestesia pre y transoperatoria fue algo estandarizado en el manejo de la cantidad de AINES y opioides. Y en la técnica quirúrgica lo que se hace es un abordaje de 11 milímetros, 10 milímetros sobre la región umbilical. Se hacen 2 incisiones de 5 milímetros hacia los costados. Se entra hacia la cavidad abdominal. Aquí tenemos una región inguinal derecha, donde vienen los vasos epigástricos. Tenemos la región inguinal con la hernia. En esta zona lo que se hace es abrir un colgajo peritoneal para poder dar la región inguinal, y una vez que se identifica el orificio, se limpia la región, se coloca entonces una malla de 10 por 15 centímetros que es autoadherible, y de forma estándar se colocaron 4 fijadores absorbibles, 2 hacia el pubis, 1 medial y 1 lateral hacia los vasos epigástricos, y esto se hizo de forma estándar para los 4 cirujanos que estuvimos involucrados. Una vez que ya se colocó la malla, entonces se rociaba toda la región con ropivacaína al 7.5%, era un total de 10 mililitros lo que se dispersaba en la zona, y se cerraba finalmente el colgajo peritoneal. Se trata de un estudio que lleva un riesgo mayor al mínimo, por lo que llevaba la inclusión de a todos los pacientes un consentimiento informado. No existió un costo agregado para realizar el estudio. La misma ropivacaína que utilizamos para abordar los puertos en la colocación de los mismos al inicio de la cirugía
El restante, que el vial viene de 20 mililitros, el restante que fueron 10 mililitros fue lo que se utilizó para la aplicación en la región inguinal, en la carta de aprobación del Comité de Ética del hospital, y en la recolección de la información en el diagrama de cómo se incluyeron los pacientes. Fueron 54 los posibles candidatos, solo uno de ellos se encontró en el transoperatorio que tuvo una plastía inguinal previa que el paciente no tenía idea de que había sucedido, y entonces ese paciente fue excluido. Ese paciente se convirtió, se terminó por hacer una plastía inguinal abierta. Los otros 53 pacientes sí fueron incluidos. De por igual, las regiones inguinales, pues fue una control y una con aplicación y una con control, y los seguimientos fueron a las 4 y a las 12 horas durante la misma estancia intrahospitalaria, por lo que no tuvimos pérdidas en el seguimiento. Las características basales, en realidad, de forma general, la edad de todo el grupo fue de 56.1 años, la mayoría fueron hombres, el 81%, con índice de masa corporal de 24.2, un tiempo de evolución una mediana de 90 días, y en cuanto al tamaño, al tipo de hernia y localización, no hubo diferencia significativa entre el grupo donde se aplicó la ropivacaína y donde no se aplicó la ropivacaína. En las variables modificadoras, pues fueron, como les mencionaba, 4 cirujanos que incluyeron una cantidad distinta de pacientes en puntos porcentuales. Y en cuanto a sangrado, complicaciones trans y postoperatorias, eventos adversos propios del uso de la ropivacaína o per se del procedimiento, no hubo incidencias. Y finalmente, en la parte de resultados de cómo les fue con la aplicación de ropivacaína, en el seguimiento a las 4 horas, lo que encontramos es que no hubo una diferencia significativa entre el uso de la ropivacaína y los que no utilizaron. Los que utilizaron se encontraron la gran mayoría en el estrato leve de dolor, comparados con los que sí se utilizaron. Como ven, no es una gran diferencia porcentual. En donde sí encontramos diferencia fue en el seguimiento a las 12 horas, viendo que los pacientes que tuvieron ropivacaína, o las regiones inguinales, perdón, donde hubo ropivacaína, fue el 86.8% comparado con la otra región que fue el 64.2%, lo que hace que exista una mayor cantidad de pacientes con dolor moderado, una menor cantidad de pacientes con dolor moderado en la región donde se aplicó la ropivacaína. Esto hizo entonces que mejorara el dolor, o que hubiera una mayor cantidad de pacientes con dolor leve en la región donde se aplicó la ropivacaína. Y en el análisis, en el valor post-hoc, utilizando, esto fue una prueba exacta de Fisher, y luego haciendo un ajuste post-hoc, encontramos que seguía o permanecía esta diferencia significativa, mejorándoles el dolor a aquellos pacientes en la región inguinal donde sí se aplicó la ropivacaína. Como mencionaba, hay muchos estudios ya aleatorizados donde, usando bupivacaína con abordaje TEP, en realidad no se ha encontrado mayor diferencia significativa, y en los que sí se ha encontrado mejoría, ha habido una heterogeneidad importante en cuanto a la cantidad de bupivacaína, la forma de dilución y el protocolo en sí de seguimiento en cuanto a las horas, para determinar que realmente hubo una mejoría. No se había visto, o no se tenía conocimiento de algún estudio en donde se encontrara mejoría a las 12 horas de posoperatorio, pero no a las 4 horas de posoperatorio. Y esto probablemente tenga que ver más con la farmacodinamia, latencia del medicamento y evidentemente el diseño del estudio, que es muy distinto a lo que se venía haciendo en cuanto al abordaje, el hacerlo de forma bilateral en el mismo paciente, y el uso en sí de la ropivacaína. Como conclusión, es que la aplicación de ropivacaína como anestésico local en estos colgajos preperitoneales sí disminuye el dolor posoperatorio a las 12 horas en pacientes con plastía inguinal por la paroscopía. Y algunas de las limitaciones, sin duda, es que la inclusión de 4 cirujanos distintos, expertos en cirugía laparoscópicos avanzadas todas, puedan tener una variabilidad en la habilidad y experiencia de realizar el procedimiento, y eso pudiera tener algún impacto en los resultados, así como la variabilidad en el momento del uso de los analgésicos durante el transoperatorio para estos pacientes.
¿Qué se plantea a partir de este estudio que pudiéramos hacer con nuevos ensayos clínicos? Es el uso de esta ropivacaína y compararlo, por ejemplo, con otro tipo de bloqueos durante la cirugía, sobre todo bloqueos de tipo TAP o bloqueos ilioinguinales sobre la zona para ver cuál es mejor. Hemos tenido también muy buenos resultados empezando a hacer algunos pacientes con TAP o bloqueos ilioinguinales y creo que valdría la pena seguir esa línea de investigación para ver qué tanto les mejora a los pacientes el grado de dolor en este tipo de procedimientos. La migración del diseño del estudio, también de hacer los TAP a abordaje totalmente extraperitoneal es otra cosa que se puede realizar, y la factibilidad de realizar el estudio en pacientes con hernia inguinal bilateral para mantener al mismo sujeto como control versus intervención, que fue lo que intentamos hacer utilizando estos pacientes con hernias inguinales bilaterales. Creo que es un modelo que podría ser muy factible y tenemos muchos pacientes con estas características que nos permitirían hacer y seguir este tipo de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por este trabajo. Te felicito, la verdad, por esta presentación y este ensayo. La primera pregunta es, ropivacaína no está pagando, ¿verdad? Por estos trabajos. No. Bueno. La pregunta que yo tendría para ti es, ¿cuáles fueron los retos con el cegamiento? En el otro trabajo veíamos que era ciego, pero pues como es una dosis contra otra dosis es sencillo porque es la misma jeringa del mismo color y alguien sabe cuál es la concentración en una y en otra. En este caso estamos hablando de una aplicación contra no aplicación. Entonces, ¿cuáles fueron los retos o cómo le hicieron para no romper ese ciego? Sí, los ciegos, que como les mencionaba, se maneja como un triple ciego, es que básicamente en un ciego la parte del paciente no tiene idea de dónde se aplica. Bueno, y eso es muy sencillo porque el paciente está dormido, no es como una pastilla que se le da al paciente tal cual, entonces el paciente al estar en anestesia no tiene idea de en dónde se aplicó. La cantidad son 10 mililitros, que tampoco representa al efecto o alguna forma de identificar hacia dónde se aplicó. Puede tener una sospecha, sí, sobre la región que duele más o menos, pero en realidad no es más de ahí. En la otra parte, el cirujano que está involucrado es el que aplica la ropivacaína en una de las dos regiones, y eso está controlado por un tercero que justo antes de la cirugía, uno de los observadores investigadores era quien les decía en qué zona le tocaba hacer la aplicación, y la persona que finalmente recupera los datos del grado de dolor de las dos regiones inguinales en el posoperatorio es un segundo observador que no tiene idea de en qué lado se aleatorizó. Vaciaba los datos hacia una hoja de Excel y yo finalmente fui quien hizo el análisis estadístico del tal, ¿no? Entonces sí, como en todo ensayo clínico, creo que requiere de una gran cantidad de personas o recurso humano para poder hacer el estudio y tener eso ciertamente controlado, ¿no? Pero bueno, en el equipo somos varios cirujanos, tenemos mucha gente que también nos apoya y que están incluidos y a los que les agradezco infinitamente el apoyo, y que además están propuestos para la publicación del estudio, que nos ayudó para toda esta parte logística. ¿Alguna pregunta aquí en Santa Fe o en Observatorio? Sí, por favor, doctora Soto. No, seguimos sin escuchar acá. Sí. ¿Nos pueden ayudar con los micrófonos en Observatorio? No escuchamos a Uno. los doctores. Ahí lo escuchaba al doctor Ash. ¿Sí? ¿Me escucha? Lo escuchamos, doctor. Sí, nuevamente felicitarlos y comentarles que la Asociación Médica para apoyar todos los proyectos educativos de los médicos del staff y de los médicos residentes internos, y uno de estos es la realización de la maestría y el doctorado en ciencias médicas.
Yo pienso que este es un ejemplo, un gran ejemplo de lo que se logra a través de estos apoyos y lo felicito por su presentación. La doctora Soto nuevamente quiere hacer un comentario, solo recalcar que no haya conflicto de interés en los trabajos, sobre todo cuando se utilizan medicamentos, ya lo comentó el doctor. La doctora Soto quiere hacer un comentario. Hola, muchas felicidades. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué, en qué fijaron que fuera a las 4 y 12 horas y no a las 24, que incluso no entra en las perspectivas? ¿Hay alguna razón de eso? ¿Lo basaron en algún estudio o esto es por decisión del investigador? No, doctora, muchas gracias por la pregunta. Sí, la verdad es que es algo interesante. No existen dos estudios iguales publicados con los mismos seguimientos. La decisión de hacerlo a las 4 y 12 horas es básicamente porque el medicamento, por la forma en cómo se comporta, tiene efectos por lo menos tan largos como las 24 horas. Nos era muy difícil seguirlo a las 24 horas porque muchos de los pacientes ya no estaban en el hospital ingresados, entonces habría que darle seguimiento por vía telefónica y ya en esa parte fuera del hospital, la movilización, utilizando analgésicos orales, creímos que ya no teníamos tan bien controlado la parte de analgesia que hacerlo como en la parte mientras estuvieran hospitalizados. Y sí, hay varios reportes, existen 13 estudios, ensayos clínicos aleatorizados, en donde el común denominador fue hacer estas mediciones a las 2, 4, 12 y 24 horas, así que utilizamos el de las 4 y las 12 horas. El doctor Jorge Romero del Servicio de Anestesiología quisiera hacer un comentario. Sí, la última pregunta nada más es ¿por qué un estudio post-hoc? ¿Y cuál estudio post-hoc? Porque esto es en porcentajes y quiero saber cuál decidieron nada más. Se hizo en una tabla de 3x2, se hizo un análisis de una prueba exacta de Fisher y análisis post-hoc, simplemente porque encontramos diferencias existiendo en estas tres categorías. Entonces, para definir que pudiera o que persistiera este resultado significativo, se utilizó un ajuste de Bonferroni en el post-hoc que se mantuvo como si fuera significativo. Bien. ¿Sí me escuchan todos? Sí, doctor. Bien. Bueno, lo que quiero externar es la opinión respecto desde una perspectiva de un anestesiólogo. El concepto de la analgesia, o sea, de lo que es realmente suprimir el dolor, hoy en día es primordial en el manejo multidisciplinario, y lo digo así multidisciplinario, porque la preocupación prioritaria era de los anestesiólogos en cuanto a buscar diferentes modalidades de inhibir el dolor. La participación de los cirujanos, como en este caso en particular, y viendo el enfoque actual muy relevante que se hace con la investigación, sí, que cada vez es más importante en nuestra institución, pues nos ayuda a encontrar esos caminos donde el propósito fundamental es minimizar el disconfort de los pacientes. Nosotros nos hemos preocupado todo el tiempo por buscar las maneras en las que el paciente experimente el menor dolor posible en cualquier procedimiento quirúrgico. Y en este en particular, que es muy común en la cirugía laparoscópica, no solamente para este tipo de procedimientos, sino para otro tipo de procedimientos, pues es conveniente buscar modalidades que nos ayuden a disminuir la molestia del dolor. Hoy en día el concepto es analgesia multimodal. El dolor es subjetivo, el dolor es de cada paciente, el dolor es de cada procedimiento en particular. Y obviamente, aunque sean grupos muy homogéneos o con cierta heterogeneidad, es difícil que podamos evaluar y medir el dolor de una forma 100% objetiva, ¿no? Entonces tenemos que encontrar esas formas de ver cómo se suprime el dolor y que y tengamos una forma de medirlo. Tanto cirujanos como anestesiólogos no es factible que puedan experimentar el dolor, por eso tenemos las escalas
para medir específicamente, indirectamente, qué está experimentando el paciente. Entonces, para mí este estudio y este enfoque de investigación es muy importante y relevante para el ejercicio de nuestra profesión y de toda esta comunión multidisciplinaria en esta institución. Y muchas gracias, doctoras. Sí, Gracias, yo doctor. quisiera un comentario a los dos. En primer lugar, en los pacientes de artroscopía de rodilla muchas veces se les pone un bloqueo, los anestesiólogos los bloquean para realizar la cirugía y no se lleva a cabo bajo anestesia general. Esto puede modificar el patrón de dolor del paciente, sobre todo si luego acostumbran dejarles el catéter unas cuantas horas después de la cirugía para seguir administrando algún tipo de analgesia, que lo hacen en forma bastante rutinaria también los ginecobstetras después de hacer una cesárea. También les dejan luego el catéter para estar manejando el dolor. En el caso de la cirugía laparoscópica, obviamente, pues sí se hace con anestesia general y no tienen ese sesgo del el bloqueo. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de los dos. Viene la doctora Zamora para contestar su pregunta. Doctor, sí, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los criterios de exclusión fueron pacientes que recibieran otro tipo de anestesia que no fuera general, para poder hacer esta estandarización de procesos, donde lo pongo ahí, esta anestesia y control del dolor perioperatoria, o preoperatoria y transoperatoria, se estandarizó en los pacientes, pero sí fue un criterio de exclusión que recibieran algún tipo de bloqueo peridural para anestesia. Tenían que ser anestesia general. Sí, esa parte de estandarización del dolor, sí, como lo menciona Paula y lo menciona, doctor, es muy importante, ¿no? En realidad, en plastía inguinal laparoscópica no existe un estándar de manejo de realizar un bloqueo o utilizar algún tipo de anestésico. Por eso es que el estándar fue la no aplicación, o sea, el comparar lo que no fue contra un placebo de algo que se pudiera eh, utilizar en este caso o de algo que se realice de forma estandarizada para comparar esta nueva opción. No se les pone bloqueo, creo que de lo que se plantea es poder hacerlo contra bloqueos ilioinguinales, y que es básicamente una opción que existe y que lo decide el cirujano junto con su anestesiólogo. Y la estandarización en estos protocolos midiendo dolor durante el transoperatorio y la analgesia que se les deja, porque siempre se les deja analgesia posoperatoria, estos pacientes no se les deja sin analgesia, que sea la misma para todos los pacientes es muy importante. Paula menciona en su protocolo algo que es en definitivo, y nosotros en cirugía, o por lo menos en México, no estamos muy acostumbrados a utilizar opioides en el posoperatorio. En cirugía utilizamos mucho de AINES, paracetamol, pero no opioides. Hay, saben, un gran problema de opioides en Estados Unidos, hay una pandemia completa de esto. Entonces, el utilizar, como lo menciona el doctor Romero, estas anestesias o analgesias multimodales es muy importante para ayudar a los pacientes y evitar llegar a necesitar este tipo de recursos, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario por Zoom? ¿Algún comentario aquí en observatorio? ¿Alguna otra pregunta? El doctor Romero quiere abundar un poquito. Quiero mencionar que la tendencia actual en el manejo del dolor, incluso en el manejo anestésico, no solamente en nuestro grupo, sino a nivel internacional, sí se está utilizando mucho lo que es la anestesia locorregional. Se está respetando mucho, hay una tendencia mucho a respetar el neuroeje. Hace muchos años se trabajaba fundamentalmente bloqueo epidural para muchos procedimientos quirúrgicos, y obviamente tratar con el neuroeje es una condición muy peculiar porque se acompaña de ciertas complicaciones que luego incrementan los costos hospitalarios y la morbimortalidad. De ahí el afán de irnos hacia los nervios periféricos, y ahora con el apoyo del ultrasonido y esta tecnología se utiliza mucho lo que son los bloqueos de los nervios periféricos,
guiados por ultrasonido o guiados por electroestimulación para poder suplementar y complementar la analgesia y de esta manera disminuir el uso de incluso anestesia general, sino acompañado de sedación y minimizar el uso de analgésicos, sobre todo los opioides, con esa tendencia actual de no utilizar narcóticos. Doctor Talavera. Sí, nada más quería felicitar a los doctores y también hacer notar que se pueden hacer ensayos clínicos, hay que ser muy paciente, juntar la población que ellos requieren, les llevó varios años, hay que aprender a trabajar en grupo, pero las cosas se pueden hacer y de buena calidad. Entonces, felicitarlos a ellos y agradecer a la asociación por el apoyo que ha dado para los programas de maestría y doctorado. Gracias. Gracias, doctor Talavera. También los quiero felicitar por haberse ajustado a su presentación en tiempo. Así tuvimos la oportunidad de tener comentarios y preguntas durante la sesión. Si no hay más comentarios ni preguntas, ni por Zoom, pasamos a los anuncios parroquiales. Por favor. Esta es su carta de agradecimiento por la presentación del día de hoy. En la sesión de la semana que entra, martes 21 de mayo, complicaciones en los nervios periféricos con el uso de sustancias modelantes, por el doctor Carlos Rodríguez Aceves. Les recordamos el torneo de tenis, va a ser el sábado 25 de mayo y el domingo 26 de mayo. Son nuevas fechas, por favor acérquense a la Asociación Médica para más información. La carrera ya es este sábado, espero que ya se hayan entrenado, no queremos tener ningún percance durante la carrera, de 5 y 10 kilómetros y caminata de 3 kilómetros. Y el Retro Kids, para los que tienen niños, es muy divertido y pueden traer todos sus mascotas, los esperamos el sábado. Tempranito, antes de las 6, porque si no cierran los estacionamientos y los accesos. Muchas gracias.